Sabe que usted y yo representamos en el mundo la piedad. Nosotros como hijos de Dios representamos la piedad en un mundo lleno de impiedad. Nosotros, por el estatus, por decirlo así, por esa relación y esa representación que tenemos de Dios, somos gente piadosa. Somos gente que debemos de ubicarnos precisamente en eso que dice Dios que somos. Pero muchas veces, dado el afán, dadas las circunstancias que el mismo mundo nos presenta, hay tiempos o momentos donde nuestra identidad no se presenta de la manera que debe de presentarse. Y muchas veces las condiciones o situaciones debilitan nuestra fe, nuestra relación y nuestro servicio con el Señor. Y yo tengo que decirlo así con mucha pena. Lamentablemente, mientras la venida del Señor se acerca, la iglesia del Señor, en vez de acrecentar su búsqueda o en vez de identificarse más con Él, tenderá o tiende a disminuir. Por eso Dios, a través de su palabra, nos ha advertido una y otra vez que encendamos el fuego, que avivemos el fuego, que estemos expectantes, porque el día y la hora en que el Señor va a venir no lo sabemos, pero el Señor quiere que estemos como las vírgenes prudentes, con la lámpara encendida, con suficiente aceite, porque ya se escucha que viene el esposo y sin duda todos nosotros queremos tener esa unión extraordinaria con nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra prédica, y basada en este caso en la historia de Ezequías, está buscando que usted y yo avivemos nuestra relación, nuestra comunión con el Señor, que no nos veamos como religiosos, cumpliendo actividades netamente religiosas, pero sin vida. Y hasta en un momento perdemos hasta el propósito. Que Dios nos ayude y que podamos aumentar nuestra relación y nuestra amistad con el Señor. Hoy quiero comentarles sobre el tema de terminemos construir un avivamiento de alcance. Hoy voy a presentarle algunos alcances en este sentir que tuvo el rey hacia el pueblo, pero particularmente en su propia relación con el Señor. Vamos a contextualizar leyendo segundo libro de Crónicas 29, versículo 5 al 10. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por lo tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por eso. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Que Dios bendiga su palabra. Entonces, ya en los mensajes anteriores y en base a la escritura leída, puedo recordarles que el día en que Ezequías asumió el reinado, en los primeros días, lo primero que él hizo fue precisamente volver su mirada a Dios y a través de esa mirada intentar llevar al pueblo a lo mismo. Que el pueblo que había estado en una indiferencia espiritual,
que el pueblo que no tenía hambre por las cosas de Dios, por ejecutar todo aquello que él había establecido como parte del culto del pueblo hacia él, que se pudiera restablecer, lo primero que hizo fue abrir la casa de Dios. La casa de Dios la habían sellado, la habían cerrado, y eso significaba que el lugar principal de adoración estaba cerrado y no estaba en condiciones para que el pueblo llegara con los sacrificios y para que el pueblo llegara a adorar a Dios. La desventaja que ellos tuvieron, que es ventaja para nosotros, pero que también puede ser algo que nos afecte, es lo siguiente. La desventaja es que el centro de adoración estaba en Jerusalén y la gente tenía que acudir a Jerusalén. Ahora Dios, viendo las imposibilidades que algunos podían tener para ir a Jerusalén, hay unos apartados en sus decretos donde Él permitía que si no podían llegar en la fecha establecida para tal o cual celebración, que ellos lo hicieran de alguna manera en la comunidad donde residía. Pero lo básico, lo importante es que todos tenían que acudir al templo. No era opcional, sino que era una implicación, era una orden, era una demanda. Y es que Dios allí es donde Él se mostraría o se mostraba o se haría sentir en la vida de estos. Esa era la desventaja. No podían decir, aquí hago mi altar, aquí hago mi culto o qué sé yo. La ventaja suya y mía es que Dios es espíritu y Dios está en cualquier parte. Y donde usted quiera hacer oración, va a encontrar al Señor. Es una ventaja, pero es una desventaja porque puede ser que le perdamos afecto a la casa de Dios. Y eso ha sucedido en la vida de muchos. No es necesario congregarse. Yo allí en mi casa tengo un cuartito, tengo un lugar exclusivo donde hago mi oración, hago mi meditación. Y yo, pues, mire, vivo en paz porque no veo a la gente. Vivo en paz porque no veo a los hermanos. Ahí hago mi cultito y estoy bien y estoy en paz con Dios. Esa es una desventaja porque la casa de Dios tiene su lugar. Ahora, al haber estado cerrada, la casa cayó en suciedad y tuvieron que limpiarla. Pasaron muchos días haciéndolo. Y por otro lado, los servidores, los que tenían la responsabilidad del servicio, también estaban viviendo vidas descuidadas, estaban ajenos a la casa de Dios, estaban ellos ya ocupados en algunos asuntos para poder sostener, como se dice, a su familia. Entonces vino Ezequías y llamó a los sacerdotes y a los levitas para que ellos se purificaran y se pudieran colocar o establecer en el lugar que les correspondía a fin de poder avivar o reactivar el culto a la gracia y a la bondad del Señor. Después entonces de haber sido gobernados por más de 16 años con un rey impío, nuevos vientos soplaban para la tierra de Judá. El pueblo de Judá podía levantar nuevamente su rostro y poder atraer la bendición o la mirada de Dios, y que Dios pudiera ser complacido al ver cómo el pueblo acudía con la diversidad de ofrendas y de holocaustos que Él había establecido para poder tener una comunión franca e íntima con ellos. Es interesante entonces ver cómo se fue dando ese proceso a fin de culminar con aquello que estaba suspendido, dadas las circunstancias en las que el pueblo había caído. Y en primer lugar, después de todos esos logros, se introduce la celebración de los holocaustos. Por favor, lea conmigo en segundo libro de Crónicas 29, versículo 20 al 24, y dice así: y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová.
Y aquí viene, mire, presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Usted va a notar que él es el rey de Judá, no es el rey de Israel. Pero hasta en eso él tuvo una actitud de acercamiento con los de Israel, los que representaban el reino del norte, 10 tribus. Entonces él sintió en su alma ver cómo el pueblo de Israel con el pueblo de Judá volvían a presentarse delante de Dios como uno solo. Ciertamente Israel vino a ser como enemigo de Judá. Israel tuvo guerras contra Judá y mató a muchos de ese reino del sur. Con todo, el rey Ezequías está olvidando eso que hicieron los del reino del norte y dice delante de Dios: yo estoy aquí, Señor, propugnando por todo Israel. No está diciendo aquí particularmente Judá, sino está diciendo Israel. Está viendo integrado a todo el reino, a todo ese pueblo que Dios levantó como su pueblo. Y me gusta cómo el escritor hace este apartado, este énfasis en relación a la devoción ejemplificante del rey Ezequías. Dice que se levantó muy de mañana. ¿Qué le parece? Se levantó muy de mañana. Y reunió a los príncipes, a los principales de la ciudad, a aquellos que tenían nombre dentro del pueblo, y subió a la casa de Jehová. Él tenía, hermanos, sus actividades como rey, pero en este caso lo más necesario para él era despertar a esa comunidad hacia la relación con Dios, hacia esos valores con Dios, que esa indiferencia en la que habían caído pudiera desaparecer y pudieran reactivar totalmente su comunión y su relación con el Señor. Y particularmente este día eso es lo que está ocurriendo con nosotros aquí en la casa de Dios. Muy de mañana venimos, ¿verdad? Amén. Muy de mañana. Llegamos tarde al templo, pero nos levantamos temprano, ¿verdad? Usted sabe, se levantó luego, pero por algunos atrasos no llegó a las 8, ¿verdad? Pero lo importante es, hermano, que ya nosotros en nuestra agenda de domingo decimos: hay que ir a la casa de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, y después vamos a hacer las otras actividades. Porque nosotros mismos hemos diseñado el día del Señor. El día del Señor dura 2 horas. El día del Señor dura 3 horas. Ya nosotros hemos diseñado cuánto tiempo dura el día del Señor. Y es lo que dura el culto, porque ya después nosotros tenemos por delante algunas otras actividades. Pero tenemos que suscribirlas a que estamos en el día del Señor, que vamos a compartir con la familia, que vamos a compartir con amistades, que vamos a ir a tal o cual lugar para
esparcirnos un poquito, hay que suscribirlo al día del Señor. No hay que dejar la reverencia a un lado, sino decir, Señor, aquí estoy en la playa, pero no puedo cantar como otros cantan en la playa o en el mar, la vida es más sabrosa. No, la vida es más sabrosa en tu presencia, Señor. Amén. Podemos suscribir así, digamos, este día, pero usted debe de saber que el día domingo, muy temprano, ya debemos de estar pensando que vamos a conducirnos a la casa del Señor, para presentarle nuestro sacrificio de obediencia y de alabanza. Ahora que ya ha hecho esto, los condujo a presentar sacrificios. Sabe que de su propio horario, de sus posesiones, se toma la iniciativa para presentar los primeros sacrificios. Habían dejado de hacerlo por mucho tiempo. El rey Acaz no tenía interés en nada de eso. Los sacerdotes, al verse disminuidos en sus ingresos, ellos dejaron de estar a la orden del pueblo para que el pueblo pusiera los sacrificios en sus manos y que ellos pudieran presentarlos delante del Señor. Ya el pueblo no llevaba sacrificios, y esto implicaba que cuando llevaban sacrificios, parte de eso que ellos llevaban tenía que ser para el sostén de los levitas, de los sacerdotes. Pero cuando ya el pueblo no hizo todo esto, entonces el sacerdocio disminuye, los levitas también, y ya ellos no están a la disposición del pueblo para poder ofrecer los sacrificios y los holocaustos. Pero ahora ya los sacerdotes, ya los levitas también se han purificado y ya están listos para ofrecer los sacrificios al Señor. Pensando en los sacrificios, vienen a ser como 5 los principales sacrificios: la ofrenda de holocausto, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda expiatoria. Y cada uno de estos tenían unos ingredientes bien específicos, establecidos por Dios, y no podían obviar nada de eso, sino que tenían que llevar un becerro sin defecto, un macho oveja de oveja o cabra sin defecto, en otro flor de harina, tortas de harina, grano tostado, en otros del ganado vacuno, de las ovejas, de las cabras, en el otro, habían unos detalles increíbles para cada holocausto o para cada sacrificio mejor. Entonces eso podía verse, hermano, como algo ritual, como una costumbre. Pero, hermano, no les tocaba a ellos definir si eso era una costumbre y que ya eso hastiaba, porque había un holocausto o un sacrificio que tenía que permanecer toda la noche. Toda la noche. Y hay cosas que ahora cuando nosotros las vemos, dice, pero qué tedioso debe haber sido ese tiempo. Que por cualquier cosa ahí llevaban un animal. Que por cualquier cosa tenían que presentarse ante el sacerdote. Por cualquier cosa. Hermano, aquello que Dios estableció y ha establecido, no lo debemos de ver o considerar como cualquier cosa. Debemos de abrazarlo como el recurso que Dios ha puesto para nuestra adoración y para nuestro encuentro con Él. Allá van con lo mismo, hermano. Usted debe de cambiar la actitud de cómo usted ve o escucha las cosas. Que usted pueda decir, Señor, yo voy a seguir eso que están cantando. Es muy rápido ese canto, se me sale la placa, pero yo voy a hacer el intento, yo voy a meterme, yo voy a hacerlo en el nombre del Señor. Entonces vino el rey y ofreció ahí una serie de animales para que los sacerdotes hicieran lo que le correspondía. Por otro lado,
¿Sabe por qué era valioso que se reiniciaran los sacrificios? Porque era la única forma que Dios había establecido para establecer los puentes de relación, los puentes de comunicación y sobre todo el puente o los puentes del perdón, del cómo Dios iba a perdonar las ofensas que el pueblo había cometido contra él y las ofensas que en el pueblo se habían cometido entre ellos mismos. Porque hay un sacrificio donde el pueblo tenía que presentarlo como decir: Señor, yo he pecado. Entonces una muestra es que él traía un animal ya diseñado por Dios y este animal iba a tomar el lugar de él. O sea que el juicio, la ira de Dios iba a caer sobre el animal. El animal era el sustituto del pecador. Pero había otro sacrificio que tenía que ver con aquellas situaciones en las que podían caer como familias o como vecinos, que habían ofensas sin pensarlo, sin desearlo, pero que en algún momento le hacían sentir de que ayer usted me ofendió y él podía decir: no pensé yo que con lo que le dije le había ofendido. Pero la persona se daba por ofendida. Entonces tenía que llevar un animal para sacrificar, para poder expiar las ofensas que habían tenido entre ellos. O sea, Dios diseñando una forma para que el hombre pudiera tener paz con él y para que el hombre pudiera tener paz entre ellos mismos. Entonces, al no estar ofreciendo sacrificios en el pasado, parece que no consentían pecado alguno, parece que no tenían necesidad de hacer confesión o que no habían condiciones para realizarlo. Y en el peor de los casos, como habían otras formas culticas o religiosas que ellos podían hacer sacrificios en ese rubro, pero que no era el diseñado o el establecido por el Señor. Entonces ya pueden ustedes imaginarse, la oportunidad de confesión nacional llegó para ellos. El rey dice: sacerdotes, estamos listos. Vamos a presentar los sacrificios, los holocaustos para el Señor. ¿Lo vamos a hacer por el reino? ¿Lo vamos a hacer por el pueblo? Y lo vamos a hacer por nosotros. O sea que iban a incluir en estos sacrificios todo aquello que era necesario a fin de volver a tener una intimidad, una relación estrecha con el Señor. Y yo pensando en estas notas decía: bueno, Señor, y ese tiempo que ellos no tuvieron la oportunidad de ofrecer los holocaustos, ¿qué era entonces? ¿Cómo es que ellos podían relacionarse contigo? ¿O cómo es que ellos podían entender que había pecado y que tenían que buscar el perdón del mismo? Las condiciones no estaban dadas. No digo, hermanos, que allá en su interioridad familias podían estar preocupadas y decir: Señor, ya hace tanto tiempo que no he ofrecido el sacrificio por mi perdón. ¿Cómo puedo hacerlo, Señor? Como una angustia, como una preocupación. Pero ellos no podían meter mano en aquello que no les correspondía, porque en esa parte Dios tuvo y tiene una seriedad. Si Dios no ha delegado a tal o cual esa función, no debería ni de asomarse, no debería tener la intención de violentar lo que Dios ha establecido y que Él se dé cuenta que no es a su manera, sino a la manera de Dios. Entonces, en primer lugar, se reanudan los holocaustos. En segundo lugar, se reanuda la alabanza. Versículo 25 al 30 dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel.
y toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces el rey Ezequiel y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron. Esto también ya no lo hacía. Toma preeminencia David, porque antes de David no se había instituido el cántico, la alabanza en esa parte cúltica para Dios. Y cuando Dios vio la intención de David, que él le dio forma a los cantores, que construyeron instrumentos y que formaron grupos para eso, Dios desde los cielos festejó la actitud de David, y por esa causa David se estaba viendo conforme el corazón de Dios, porque intenciones honestas y justas que nacieron en David, el Señor viene y dice: eso no es humano simplemente, eso es parte de la ternura y del corazón que Él tiene hacia mí. Por eso es que Dios lo honró de una manera y otra. Y cuando David se miraba como en ofensas contra Dios, era tan pronto para decir: Señor, he pecado, perdóname, no quiero volver a vivir de esta manera. Subordina mi vida, subordina mis pasiones a tu santa voluntad. Aquí el escritor hace énfasis entonces en los instrumentos de David, quiere decir en el sistema de alabanza y de adoración que David estableció. Y cuando dice las palabras de David y de Asaf, están hablando de las composiciones de estos dos compositores de alabanza, de himnos. Y los judíos ocuparon mucho el libro de los Salmos como un himnario para ellos. Ahora observe lo que dice el escritor, que toda la multitud adoraba. Véalo, hermano, como todos incluidos, ninguno fuera de lo que está sucediendo. Todos estaban adorando. Dice toda la multitud. Todos los que se congregaron en la plaza principal, de los atrios del templo, todos adoraban. Los cantores, todos cantaban. Por eso es que yo le digo a los que están acá: canten los 4, canten los 5. Porque de repente los cantores me dejan solo y canta solo uno. Y el micrófono está abajo y yo le hago así. A veces sentado ahí le hago así. Porque los cantores cantaban, los trompeteros sonaban las trompetas, los levitas alababan al Señor con las palabras de David y de Asaf. Ya puede usted imaginarse, hermano, esa multitud adorando, esa multitud cantando. Yo sé que es bastante difícil después de una teletón que duró hasta como la 1 de la mañana, y que ahí estuvieron ustedes para escuchar al príncipe de la salsa, y venir al templo todavía un poco adormitados, y ya 20 minutos y ya terminaron los cantos y ni cuenta me di. O sea, queridos hermanos, venga listo para cantar. Gracias a Dios, usted puede leer la letra porque no sabemos el canto, pero usted puede seguir a los cantores, seguir a los que están ministrándonos en esa parte, y todos uniendo nuestras voces en alabanza, en adoración al Señor. Se dice que los que adoraban usaban varias posturas del cuerpo, y esto es bueno que lo entendamos. Algunos lo hacían de pie, algunos otros con manos y cabezas alzadas, otros de rodillas y otros
postrados totalmente, con la frente en el piso. O sea, yo entiendo que eso es una forma donde está, digamos, dirigiendo o ministrando el Espíritu Santo. Pero puede ser que nosotros no estemos acostumbrados que mientras estemos cantando algunos se postran. Pero el punto es que ninguno que esté en la casa de Dios debe de estar viendo hacia donde no debe. Su mirada debe estar más para acá siempre que para los lados. ¿Verdad? Sí. Con una atención, con una expectativa. Y eso viene el Espíritu Santo y hace su colaboración con nosotros. El Espíritu Santo comienza a hacer algo extraordinario. Posiblemente el que está a la par no está sintiendo lo mismo. Preocúpese, usted sí está bien porque quisiera usted que sienta lo mismo. Pero que no se detenga usted por eso, sino que usted pueda continuar. Así como dice el libro de Ezequiel, fue allá al río, puso los pies, de repente hasta los tobillos, de repente hasta las rodillas, de repente ya no podía estar parado, sino nadando. Ese es un proceso que todo culto debe de ofrecer y que todos debemos de colaborar para ello. Todos. Algunos van apenas, metieron los pies, pero de repente, ay, bienvenido, Dios le bendiga. De repente ya usted, pues y esto ni nadar puede, es que no está dando usted lecciones de natación. Usted está nadando, usted ya está sintiendo que hay algo extraordinario y que usted no puede estar de pie. El río de Dios lo ha cubierto, el río de Dios lo ha llenado, el río de Dios está para que usted pueda digamos, profundizarse en su presencia. Y Dios quiere, hermanos, que todos estemos dispuestos a ello. Entonces, Él instituye otra vez la alabanza y la oración. Y por último, el pueblo es instado a ofrecer sacrificios. Aquellos son los sacrificios del rey. Fíjense. Esos primeros era para dar apertura, para establecer nuevamente. Ahora viene el rey e insta al pueblo, versículos 31 en adelante. Y respondiendo Ezequías, el rey dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todos para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosuras de las ofrendas de paz y libaciones por cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. No estaban pensando dos veces. El rey dice: señores, cada uno traiga su sacrificio y traiga ya su holocausto. Y aquí están los indicados para presentarlos delante de Jehová. Ustedes nada más deben de entender el valor del sacrificio. Traigan el animal respectivo, adecuado, y aquí están los que van a celebrar los holocaustos. Ellos son los llamados para hacerlo, y todo el pueblo se regocijó por ello.
El rey, con su tenacidad hacia la restauración, siguió con su tenacidad hacia la restauración total de la adoración al Señor. El rey se alegró de lo alcanzado hasta ese momento. El versículo 36 dice: y se alegró Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. ¡Qué hombre! Cuando él empezó la tarea, él sabía que no iba a ser tan fácil. 16 años de indiferencia, 16 años de ver las cosas fríamente, 16 años sin provocar a Dios, 16 años solo de estar consumiendo lo de Dios, pero nada de parte del pueblo para Dios. Hay rutas que un pastor toma en una congregación que entiende que no va a ser fácil, que el enemigo buscará de una manera u otra crear desánimo, desorientar, hacer cosas que lo que buscará es mantener en letargo al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Yo estoy aquí para decirles a todos: hay tantas cosas reservadas o que están allí para usted que Dios no permitirá que las vea, mucho menos que las tome, si no tiene actitud correcta. Y esto no se trata de disminuirnos, porque muchas veces cuando nos dicen que hay hombres de Dios operando en lo sobrenatural, y que el pueblo mismo compara y dice: bueno, ¿y por qué aquí no hay tal o cual cosa? Y allá existe esto y lo otro. No es cuestión de estar pensando en lo que otros están logrando, sino pensar que Dios tiene un solo pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo. Pero la visitación de Dios no llegará si tenemos todavía apatía, si tenemos todavía indiferencia, si tenemos todavía algunas cosas que, porque no las entendemos y que no queremos entenderlas, no nos lanzamos para ejecutarlas en el nombre del Señor. Hay cosas que quizás no va a llegar usted y yo a entender a cabalidad. Y si nosotros estamos esperando entender exactamente en detalle las cosas, posiblemente aquello que Dios quería que usted y yo operáramos estando en la tierra, no lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en su propia vida? ¿Hay suciedad en su casa? Hablando de su interior, dígale a Dios: yo quiero limpiar la casa. Hay algo en mis hábitos que no te agradan, Señor. No hagamos lo que hace el mundo materialista. Bueno, si Dios sabía que el diablo es perverso, ¿por qué lo creó, pues? Es que mire, hermano, la atadura del diablo sí que es atadura. Pero Dios ahí lo tiene, mire. Y si Él sabe que va a dañar, ¿por qué? Y allí puede ser, hermano, que nos mantengamos en hábitos raros. Limpiemos la casa. Saquemos los ídolos que hay en nuestro corazón. Porque esa declaración del rey: mira, por causa de nuestros padres cómo estamos. Hace unos días un hermano le dijo a un hermano de la congregación: el saldo se me está terminando. Y eso me quedó así en mente y yo dije: ¿a cuántos de nosotros en la iglesia se nos está terminando el saldo? Y no vamos a recargar. Ahí voy a pedir que me lo presten. Hay cosas factibles en el ámbito natural, pero en el ámbito espiritual
Su crecimiento depende de usted. No depende de otros, depende de usted. Dios quiere darle nuevas experiencias en esta relación. Pero comience a hacer lo que Él sabe que tiene que hacer y que dejamos de hacerlo en algún tiempo. Ya no ayunamos, ya no hacemos vigilias. Bueno, aquí hicimos una el viernes, ¿verdad? Estuvo muy bonito, sí, estuvo muy hermoso. Muy hermoso. Y yo sé que muchas veces en la iglesia ya no anuncian ayuno. Hermano, está bien, nosotros provocamos, pero usted tome la decisión. Peor que usted está poniendo demasiado obeso, hermano. Haga usted. Usted diga el lunes o el sábado o el día que usted cree, ese día va a ser un día de ayuno. Hermano, nosotros vamos a intentar provocarle y presentarle la mesa de la mejor forma que podamos. Pero muchas veces nos dejan con la mesa servida. Y decimos, no vino fulano y no vino mengano. ¿Estará enojado? No, empezamos a cuestionar. No, es que el ADN del templo no está en él. Ahí apareció en el Facebook en tal parte, cuando aquí había. O sea, yo creo que me entiendan, no quiero ya enredarme, ya debo de terminar. Pero lo que yo quiero es responder delante de Dios por ustedes. Este es el remanente que Dios ha puesto para que yo dirija espiritualmente. Y yo quiero hacerlo de la mejor manera, con la responsabilidad. Pero hay un momento que solo el Espíritu Santo le va a traer convicción a usted de lo que necesita hacer, de lo que necesita dejar. Que Dios nos vea con agrado como vio a Ezequías y a Judá. Y que toda su casa sirva a Dios. Pónganse de pie los que desean que toda su casa sirva a Jehová. Que hoy pueda decirle, Señor, yo pacto contigo hoy y reclamo a mi casa para que ofrezca sacrificio de alabanza y de adoración a ti. Que usted tiene un hijo en su casa que es músico, que canta bien, que tiene estas habilidades, que tiene una sonrisa flor de labio, que es muy amistoso, amigable, que es alguien que puede poner lo que es en la mano del Señor al servicio de Dios. Que usted diga, Señor, yo no quiero cerrar mis ojos sin antes ver a mi casa envuelta en adoración y en servicio a ti, y dar gracias por los que ya lo están haciendo. Hijos que ya sirven, hijas que ya sirven, cónyuges que ya sirven. Y esto, hermano, es lo que Dios espera. Y las palabras inspiracionales de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Gracias, Señor. Ven, es hora de adorarle. Sí, Señor. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven,
a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Óigalo. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Eso es. Las rodillas se doblarán. Eso es. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Toda lengua y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Toda lengua y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey. Aleluya. Él es Rey. Dígalo, declárelo. Él es Rey. Por siempre. Oh. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Aleluya. Él es Rey. Él es Rey. Vamos con su Él palma. es Rey. Vamos con su palma. Él es Rey. Aleluya. Vamos. Él es Rey. Siempre. Él es Rey. Él es Rey. Oh. Aleluya. Grite. Aleluya. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Y todo el pueblo adoraba. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Y las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey.
alabanza. Vengan todos los músicos, los cantores, dice, y empiecen con sus instrumentos. Recuerden las composiciones de David y de Asaf. Háganlo, y toda la multitud entró en alabanza y en adoración. Seamos así, pueblo del Señor. Cambiemos nuestro lamento en baile con la ayuda de Dios y veamos cosas diferentes en nuestra vida espiritual. Que Dios los bendiga a todos.